Hola amigos, les habla Antonio el Cid en Destrozando la Izquierda y el día de hoy vamos a comentar de la noticia más importante que se dio esta semana, que es la muerte del presidente de Irán en un accidente de helicóptero. Para hablar de este personaje, primero tenemos que remontarnos en un paradigma histórico. ¿Por qué? Porque el problema de Irán no se resuelve simplemente con cosas modernas o con lo que te digan las noticias. El problema de Irán viene con un recuento histórico de lo que estaba pasando en la revolución petrolera. Pues se reconoce a Irán como un país productor de crudo, uno de los países más importantes del mundo, de producción del crudo, donde antes de la Segunda Guerra Mundial hubo tratados de parte de los países occidentales para atrapar ese crudo y ese petróleo. Y acuérdate que cuando países externos se meten en políticas internas, ocasionan problemas graves. Por eso es que aquí no estamos de acuerdo con que un país invada a otro país, simplemente porque va a afectar la política de ese país. Porque esos países tienen cultura, tienen creencias, tienen formas de vida. Pues desde que esta revolución petrolera empezó, pues eso le da motivos a estos banqueros del occidente y a estos dueños de petroleras del occidente a tratar de globalizar. Pero lo tratan de hacer en un país donde su cultura es fuerte y violenta. Fue un imperio en la antigüedad, el imperio persa. Ya seguirán. Para tratar de resumir esto, voy a partir del 1941, porque fue cuando creo que empezó todo el problema de Irán. Ya cuando se desata la Segunda Guerra Mundial, que los países se alinean en un lado a otro, pues el monarca que había en Irán simpatizaba con las decisiones de Hitler de ejecutar a israelitas. Pues esto motiva al gobierno occidente a meterse directamente a ocasionar problemas en Irán. Y en el 1941 remueven a ese monarca para simplemente promover a su hijo, que era un muchacho llamado Mohammad Reza Pahlavi. Perdona que tenga que leer porque es que los nombres son difíciles de pronunciar. Este muchacho sucede a su padre para poder controlar el petróleo de Irán. Pero como todo país monárquico, parlamentario, moderno, los monarcas no se meten en las políticas y simplemente hacen elecciones para elegir su representante político. ¿Ve? Y entonces, en el 1951, el pueblo elige a una persona llamada Mohammad Mossadegh.
¿Cuál es el problema con esto? El hombre sabe de todas las intenciones de los movimientos de Europa y entiende que Irán es el más perjudicado en la venta del petróleo y decide nacionalizar al petróleo. Eso va en contra de las políticas del monarca, porque el monarca adopta las buenas cosas del occidente, que era liberal del cautiverio religioso que tenía Irán con el Islam y hacerlo un país más liberal y más accesible al mundo. Esas son cosas positivas que este monarca trajo. Pero según trajo cosas positivas, trae cosas negativas. Y les tengo que explicar por qué. Porque hizo muchas reformas en la constitución de Irán y esto trajo problemas con el sector fanático. ¿Ves? Esto poco a poco va llevando a lo que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque en el 53 se da el golpe de Estado a este primer ministro porque no le gustó al gobierno occidental. Hace un golpe de Estado porque él nacionalizó el petróleo para poner al monarca Muhammad Reza para ser el dirigente que no sabe nada de política, pero para ser el monigote de la política occidental. En cierto aspecto está bien porque él cambió mucho la cultura de Irán, puso capitalismo, pero hay un problema. El problema es que cuando tú generas una política externa, vas a influenciar en la política nacional. Y todo comenzó con el descontento de los agricultores, porque para él callar a los agricultores, les ofreció tierras que eran infértiles. Y esto se generó mucho más descontento. También él cambió leyes islámicas para traer leyes más liberales a su país. Y esto le costó no solamente el descontento de una población, y trajo y se desvincula de un líder religioso que era Rola, el ayatolá Rola. ¿Qué pasa? Rola, que les voy a poner en pantalla en unos momentos, este líder, aunque fue parte del gobierno del monarca, mantuvo un descontento por separarse de la religión islámica. Y en el momento en que él pone su descontento, él fue desterrado y mandado a Turquía. Y esto genera más descontento de la facción fanática religiosa en Irán. Y en el 1979 se da la famosa revolución de la República Islámica, con ese tipo que le estoy presentando en estos momentos. Pues, ¿qué pasa con todo tipo de revolución? La gente del pueblo está cansada de una persona que está haciendo unos cambios radicales en tan poco tiempo y entonces depositan su confianza
en la persona que supuestamente está con el pueblo. Esta persona no iba a respetar a los iraníes que ya habían adoptado un liberalismo, ¿no? Ese tipo empezó a ejecutar personas y opositores políticos, logra el poder en el 1979 y es el fundador de la República Islámica de Irán. ¿Ves cómo ya se está alcanzando el problema de lo que es Irán ahora? Pues, ¿qué pasa? Este tipo, este pilloncito, esta joyita, muere en el 1989. Pero ya su partido político ya tenía planes para conservar el poder, porque el poder es lo que destruye al hombre y las causas buenas. ¿Ve? ¿Qué tiene que ver esto con el que murió el presidente? Pues tiene que ver un montón. Porque el presidente de Irán que murió no era ningún santo, no era ningún ángel de Dios. Después que Rola muere, perdón, antes el Partido Islámico hizo unas cruzadas para matar a toda la oposición política, en el cual lo sucede Hussein Ali Montaseri, otro ayatolá. Y si usted no sabe lo que significa ayatolá, ayatolá es una palabra que se le da, es un título al líder religioso que está a cargo de un país islámico. O sea, los ayatolás llevan gobernando Irán desde el 1979, en donde hubo la revolución islámica. Pues como todo partido no quiere perder el poder, y como ellos representan el lado izquierda del movimiento, incluyendo marxistas que se le unieron a su causa, pues cometen atrocidios contra la humanidad. Y en el 1988, antes de que él muera y se celebraran elecciones, el Partido Islámico mató miles de opositores políticos de manera cobarde. Primero los enjuició, los encarceló y empezó a matarlos. ¿Y quién ustedes creen que fue el ejecutor de esa oposición? El verdugo. Nada más y nada menos que Ibrahim Raisi, el que ganó la presidencia en el 2021. Ese desgraciado psicópata fue el que mató y ordenó ejecuciones de la oposición política en Irán en el 1988. Y así es como logran permanecer en el poder, destruyendo la oposición política, porque eso lo hacen todos los marxistas y todos los que quieren el poder. Pues este tipo tuvo un accidente en estos días, un supuesto accidente. No sé si fue un accidente real. Un presidente debe tener toda la seguridad. No sé si eso fue creado, fue Israel. Acuérdense, este desgraciado ordenó un ataque a Israel hace poco. Y los israelitas tienen mejor inteligencia que cualquier país islámico.
¿Qué puede traer esto como cola? Pues yo pienso que de por parte de Irán nada, porque ya ellos están preparados a poner a otro monigote del Partido Islámico y seguir perpetuando la violación de derechos humanos en ese país, porque ya el país no quiere más otro régimen religioso, no es productivo, y más si un régimen sanguinario que lleva décadas matando opositores políticos. Una de las cosas buenas que hizo el monarca fue establecer una buena relación con Israel. El más afectado de todo esto ha sido Israel, porque Israel está como la parte media del sándwich. Los gobiernos occidentales utilizan Israel como propósito de paz para ellos entonces hacer las de popó en los países. Esto es bien lamentable. ¿Por qué? Esto podría traer un conflicto bélico bien duro. Esto de querer enjuiciar al presidente Netanyahu en una corte internacional por crímenes de guerra después del acontecimiento de la muerte de este presidente, de este sanguinario, de este carnicero, porque ese es el sobrenombre que tiene este desgraciado. El carnicero de Teherán. Teherán es la capital de Irán. ¿Será este el método para que Estados Unidos forme un conflicto e intervenir en las elecciones? No lo sé. Ya sabemos que el gobierno de Estados Unidos, cuando dice emergencia, el poder ejecutivo toma el poder absoluto y puede hacer lo que se le venga en gana. Ya hicieron el drill con el COVID de cómo el poder ejecutivo puede hacer leyes para permanecerse en el poder, evitando congreso y rompiendo todo el proceso judicial. No sé, esto es algo conspiranoico, me pueden decir conspiranoico, pero esta noticia no es nada bueno para el mundo. Algo se están tramando los que gobiernan en la sombra. ¿Será impedir de que Trump gane? No lo sabemos. Gente, si te gustó el video, dale like. Les recomiendo que busque información de todo lo que yo he dicho, porque estos son procesos históricos y es importante saber de dónde vienen estos conflictos. Porque ahora mismo los más perjudicados son la gente común en Irán, que tal vez tengan que ser refugiados en otros países. Los gobiernos siempre quieren el poder y el que está en el poder no quiere cederlo. Si te gustó este video, nuevamente dale like. Si no te gustó, probablemente estás de acuerdo con el que gobierna en las sombras. Hasta luego.